Muy buenas tardes, estimadas maestras. Mi nombre es Carola Magaguachi, especialista en educación. Bienvenidas a una nueva transmisión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Hoy nuestro tema de webinar es cómo utilizar la observación y el registro para visibilizar los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Sabemos nosotros de la importancia que es la observación dentro de nuestro nivel inicial, que nos va a permitir desarrollar ese proceso educativo de la manera más óptima, ¿no? Y en esta oportunidad nos acompaña Tania Arias Huerta en esta primera parte, que es acompañante pedagógica de Transforma. Eh, y desde ya, Tania, te agradezco por acompañarnos en nuestro webinar y te doy la bienvenida por darte tiempo de compartir tus conocimientos con nosotras. Bienvenida, Tania. Muchas gracias, Carola, y buenas tardes con todas. Bueno, el día acerca del tema, cómo utilizar la observación y el registro para visibilizar los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. A continuación, les vamos a compartir cuáles son los objetivos a los que buscamos apuntar en este web. Nuestro primer objetivo es que podamos reconocer cuál es la importancia de la observación y el registro para identificar estos procesos de aprendizaje en los niños y niñas, pero también identificar qué estrategias podemos utilizar dentro del aula para registrar nuestras observaciones. Ahora continuamos. Entendiendo primero que dentro del aula la investigación va a seguir una serie de procesos que nos van a ayudar en este trabajo pedagógico. ¿Para qué nos ayuda? Para que los procesos de aprendizaje sean visibles, a través de una herramienta muy importante que es la documentación. A través de la documentación, ahora vamos a verlo, a través de la documentación las maestras se vuelven una persona mucho más sensible a estos intereses y necesidades de los niños. Entonces, como podemos ver en pantalla, llamamos documentación a este proceso que nos ha regalado, ¿no?, Rey Emilia, para poder sistematizar un poco de lo que son los pasos. Lo hemos colocado como un ciclo porque no es algo lineal, es un proceso cíclico que empieza como punto de partida con el tema que tocamos el día de hoy, que es la observación y el registro. Si bien lo hemos colocado como pasos, no va uno después de otro porque hay pasos que se pueden dar en simultáneo, como son los que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, en este proceso, queremos primero empezar comentándoles a continuación cuáles son uno a uno estos pasos que se siguen. Dentro de la documentación pedagógica, esta herramienta nos va a ayudar siempre a poder dar a conocer cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pero también va a ser un espejo. Vamos a ver cómo es que las interacciones, las preguntas, todas estas intervenciones que hace la docente dentro del proceso de aprendizaje se hace también visible. Es una herramienta que no solo me permite registrar lo que hace el niño, sino también cuáles son mis intervenciones como docente. El primer paso que tenemos a continuación es la observación, ¿no? Tenemos aquí un aula en el que el maestro cumple un rol de observador activo, es decir, que está completamente presente e involucrado en el momento de observar cuáles son estas relaciones que se van dando en el aula o cuál es la interacción que tiene el niño con el material. Como segundo paso, pero ya habíamos mencionado que es algo que se da en paralelo, tenemos también el registro, que es la forma en la que se colocan en palabras estas ideas que los niños nos van dando. Sabemos que como parte de una investigación, siempre recurrimos a fuentes, a autores que le dan peso a nuestra investigación. Entonces, en este escenario, las palabras de los niños también serían un respaldo, ¿no?, que nos dicen cuáles son sus intereses. Las frases textuales tal como ellos las dicen, tal como ellos las estructuran. Procuremos no cambiarlas, colocarlas escritas tal cual las escuchamos de ellos, porque es importante en este paso a paso ir aprendiendo cómo ellos procesan la información y la manera en la que ellos se expresan, pero no solamente las cosas que dicen, sino también las cosas que hacen nos van a ayudar. Entonces, en este proceso de registro, se toma nota de las citas de los niños y también de las acciones que realizan nuestros niños, o de las relaciones que se dan durante este juego. Como un tercer paso, ¿sí?, tenemos un proceso en el que la maestra
analiza esta información y ya le da este peso pedagógico porque la analiza. Entonces ya va descubriendo que quizá en el sector construcción, cuando el niño estaba haciendo su casita, estaba desarrollando ya procesos lógico-matemáticos, por ejemplo. Entonces esta carga pedagógica se le da cuando la maestra analiza toda esta documentación que ha realizado in situ. Pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser anotaciones. Las maneras son varias de poder recoger la información, pero la idea es que haya un espacio en el que la maestra pueda analizar. Como cuarto paso, ¿sí? Como cuarto paso tenemos también el generar hipótesis y preguntas. Es un espacio en el que nosotros vamos a ver qué es lo que podría pasar en la siguiente sección. Nos vamos a hacer preguntas basándonos mucho en estas inconsistencias, ¿no? Si, digamos, estábamos en el aula y salieron a la luz dos teorías distintas, no llegar rápidamente a decirles cuál es la teoría válida, sino empezar por confrontar las hipótesis. Basarnos en estas inconsistencias o en estos 2, 3 puntos de vista distintos para en función a eso empezar a construir aprendizaje. Y como quinto paso, ya tenemos la parte del diseño, ¿no? Cómo es que la maestra en su sesión de aprendizaje, basado en los intereses de los niños, dándole esta carga pedagógica también, va a replantear su siguiente sesión. Esta es la parte en la que engranamos mi sesión del día de hoy con mi sesión del día de mañana. No son dos temas distintos, sino que van muy de la mano. Pero es importante haber pasado por este proceso de registro porque es lo que le da peso a mi investigación, es lo que me hace saber que auténticamente ha salido de los intereses de los niños. Una vez que la maestra ya ha diseñado y tiene su sesión de aprendizaje que está engranada para que se conecte con la que el día de mañana, es que pasamos a este siguiente paso, este último paso del ciclo, que es proponer esa nueva experiencia de aprendizaje. Y nuevamente el ciclo vuelve a empezar. Se propone una nueva experiencia de aprendizaje, la maestra observa, registra, analiza, y de esta manera el proyecto de investigación o los aprendizajes a los que van llegando los niños se hacen más profundos, ¿no? No es algo por lo que pasan de manera superficial, sino que al ser investigado por el docente, estas experiencias se hacen cada vez más complejas. E incluso lo que yo como docente voy a proponerle al niño también se va complejizando más, porque nace de un estudio muy detallado. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar hablando de lo que el día de hoy vamos a basar, que es la observación y el registro. Nosotras consideramos que la observación y el registro son como estos dos pilares sobre los que se va a asentar mi investigación, porque es de donde va a nacer el interés que mi niño ponga en esta sesión de aprendizaje o en este proyecto de aprendizaje. Entonces es importante no pasar por alto estos dos primeros momentos, sino que aquí está como la carga en la que nosotros vamos a poner cuál es nuestra mirada, cuál es nuestro foco de investigación, poder ir a profundizar un poco más en nuestros proyectos. Y para eso es importante, a continuación vamos a ver que es importante tener una actitud siempre de escucha. Loris Malaguzzi nos decía que la escucha es el tiempo necesario para activar nuestra curiosidad. Le permite a cada niño mostrar sus competencias sin la prisa que imponen los adultos. Este tiempo significa paciencia y disponibilidad. Y esto nos permite seguir conectando con ellos. Entonces, esta cita nos habla de la escucha como también una de las estrategias que tenemos los maestros para poder ser justos, ¿no? Y no traicionar esos procesos por los que los estudiantes pasan en el presente, pero también reconocer aquellos aportes que ellos traen para empezar a construir el aprendizaje junto con ellos. De esta manera reconocemos sus experiencias, todo lo que ellos están trayendo al aula, sus saberes previos, por supuesto, y de esta manera todo esto se une para poder seguir generando aprendizaje, seguir generando cultura dentro del aula. Ahora, vamos a ver que percibir es uno de los puntos que es muy importante. A continuación podemos ver que para desarrollar nuestras capacidades es importante que el adulto esté, obviamente, físicamente presente, pero también emocionalmente dispuesto a recibir toda esa información. Entonces, cuando yo percibo la realidad, ya le estoy cargando de una emoción personal.
El maestro es un observador, como ya lo habíamos comentado, activo, no es un observador pasivo, sino que es un observador que se va también involucrando con las experiencias que van pasando en el aula. A continuación también vamos a ver, ¿sí?, que para ver y poder comprender todo esto, tenemos que hacer que haya un encuentro, que nuestra mirada no sea solamente por una fracción pequeña de segundos. Sabemos que quizá en los momentos iniciales tenemos que marcar rutinas, tenemos que marcar normas, y es importante hacer este paseo por todo el salón para mantener las cosas en orden y para que esta estructura se sostenga. Y una vez que ya se logra esto, darnos la licencia de tener un tiempo prolongado para poder observar las interacciones que se dan en el aula. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, ya se generen conversaciones de ida y vuelta, que sean más complejas, que yo pueda como docente escuchar lo que dice el niño o niña y también hacer una repregunta y generar una conversación. O también conectar dos teorías distintas que los niños están explorando en este momento. Entonces, todo esto demanda que haya un tiempo. Y por eso es importante no ir como por pequeños momentos, sino darnos el tiempo de poder estar presentes durante toda esta exploración, para no perdernos ninguno de los detalles que los niños nos pueden estar brindando en este momento. Sí, continuamos. Ahora, ¿qué valor tiene o por qué debemos nosotras hacernos buenas observadoras? De hecho, sabemos que la observación, como ya lo habíamos dicho, es una actitud. ¿Por qué? Porque nos permite comprender también el desarrollo que tiene cada uno de nuestros niños y niñas, y también nos da esta posibilidad de responder a través de nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras preguntas, y a potencializar todo esto que los niños están explorando a través del juego. Entonces, cuando observamos, a nosotros nos interesa conocer cómo aprenden los niños en los diferentes momentos del día, pero también nos permite tener un foco. Es decir, nosotros vamos a observar muchas cosas, pero es importante plantearnos un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero observar en este día dentro de las interacciones o a nivel intelectual, motor, emocional, etcétera? La docente tiene en este caso una actitud también atenta para poder captar estos detalles en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Entonces, esto va a hacer que las experiencias cada vez sean más interesantes, ¿no? La observación, de todas maneras, es un principio importante porque nos ayuda y nos sienta las bases para entender y comprender la forma en la que los niños piensan, juegan, se desarrollan y conviven con su mundo, y cómo van entendiendo y procesando ellos también esta información. Entonces, no hablamos de la observación como un solo momento, sino que es un enfoque de la pedagogía en general, es una actitud con la que llega el maestro al aula. Entonces incluye poder darme el tiempo de hacer pausas, de mirar, de detenernos, de asimilar qué es lo que está pasando, de poder responder hacia lo que vemos. Entonces por eso hablamos que es un proceso. No es algo que pasa solamente en un momento, sino que se da a lo largo de toda la cotidianidad de los niños durante la exploración en el colegio. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cuál es nuestro foco para poder observar y registrar. De hecho, cuando nosotros estamos en aula vamos a recibir mucha información. Los niños tienen frases muy interesantes, tienen también intereses variados. Podemos tener un aula con muchos y distintos intereses, y es importante en este sentido saber a qué me voy a enfocar yo, cuál va a ser mi objetivo para poder observar y registrar. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si estuviera yo interesada en aprender acerca de cómo los niños transforman los juegos, una pregunta de investigación que yo como maestra me podría hacer es cómo transforman las cosas a su alrededor, o cómo se transforman las cosas en su mundo. Y quizá podríamos ir a una exploración en la que vemos cómo las hojas van cambiando a lo largo del tiempo, y es una forma en la que los niños van conociendo acerca de la transformación, pero también de muchas otras cosas pedagógicas que van detrás de esto. Entonces es importante saber qué es lo que yo voy a estudiar ese día, en qué me voy a enfocar, qué preguntas de anticipado yo me voy a hacer. Entonces en mi registro no solamente es algo que yo puedo utilizar en el momento de la clase, sino que previamente en mi propio registro puedo ir anotando cuáles son estas preguntas que yo voy a hacer. Y al anotar eso, tengo también preguntas que van a generar el diálogo con los niños. Entonces eso, sumado a tomar nota de las citas de los niños, me va a hacer que cuando yo les devuelva la misma pregunta, lo devuelva teniendo en cuenta qué es lo que ellos me han dicho, cuáles son sus intereses.
de qué va la conversación. Entonces ya se da como un ping-pong, un diálogo en el que los niños van hablando no solamente con las preguntas que la maestra ya trae al aula, sino también con aquellos descubrimientos que ellos están observando. Entonces la maestra vuelve a preguntar también sobre estas exploraciones que se dan en el aula. Más o menos hasta aquí hemos conversado un poco de lo que es la observación y registro, y ahora para darle un giro más práctico, vamos a complementarlo con información adicional en el siguiente. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Vanessa Rafael va a estar comentándonos un poco más acerca de cómo registrar lo que se observa en el aula. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Rafael, gracias por la presentación, estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes y continuando con este tema tan interesante que nos reúne, pues les quiero compartir un poco el cómo, ¿no? De qué manera, vamos un poco más a la práctica, qué tenemos que tener en cuenta para poder registrar. Y aquí es necesario, primero, saber que nuestro registro debe ser escribir pues estas observaciones a manera de descripción el mismo día, en el acto, en el momento, el antes, el durante y también el después, como nos comentaba Tania, ¿no? El antes, ir viendo qué preguntas, cuál va a ser mi foco y va siendo parte de mi registro. El durante también, qué es lo que va pasando en el momento, qué acciones tienen los niños con el material que les proponemos, qué comentan, cuáles son las ideas también que van originándose entre ellos, ¿no? Y también el después, que hay un análisis, una reflexión de ello, ¿no? Entonces, todo este proceso se va haciendo el mismo día porque nos ayuda también a poder recordar con mayor facilidad todo lo sucedido, ¿no? Es importante tener en cuenta que en el registro vamos a usar un cuaderno, un anecdotario, algún elemento físico que nos permita tener de apoyo, que nos permita poder pues, tener este registro de lo que observamos, ¿no? E incluso de algunas interpretaciones que también podemos ir haciendo en el proceso, ¿no? También tendremos en cuenta de que vamos a realizar una descripción del observado. Tenemos que dejar de lado los juicios de valor. No vamos a colocar en un registro si la acción está bien o está mal, no, sino lo que observamos de manera muy descriptiva y objetiva, ¿no? Y es necesario también tener muy claro cuál va a ser el aprendizaje, ¿no? Y empezaremos pues así definiendo algunas preguntas de investigación acerca del tema. Las preguntas nos van a permitir pues enfocar la mirada en algunos puntos que consideramos más relevantes, ¿no? Y estas preguntas deben invitar a la exploración, a la acción, al pensamiento de los niños, ¿no? Preguntas donde se establezcan relaciones o lo que también llamamos algunas conexiones entre los mismos comentarios que van dando los niños o entre las relaciones que van teniendo con el mismo material cuando lo exploran, ¿no? Algún ejemplo de pregunta puede ser, ¿qué pasa si dejo caer la pelota por la resbaladera? En la misma acción puedo ir sugiriendo estas preguntas, ir escuchando respuestas, ir confrontando algunas ideas de ellos. Pero ¿va a pasar lo mismo si suelto un cilindro? Otra pregunta. Y una tercera pregunta también en el proceso que puedo haber tenido anotado antes o pueden surgir en el momento, ¿no? Pero ¿pasaría lo mismo si dejo caer un cubo? Entonces, este tipo de preguntas abiertas que van en el momento, las he pensado también antes, van a permitir pues que los niños y niñas expandan sus capacidades, sus pensamientos a través de esta creación, generación de ideas, ¿no? Continuamos. A continuación les voy a hablar también de algo muy importante, en el cómo acompañamos, ¿no? Es importante aquí el rol que nosotros asumimos en esta intervención con los niños y este acompañamiento, pues, en el que tenemos que tener en cuenta siempre cuál es la edad de nuestros niños, ¿no? Cuál es el nivel madurativo, el nivel de desarrollo también, y por ello es tan importante la observación, ¿no? El poder darnos un tiempo para conocerlos y poder identificar con ellos
cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades. También podemos retomar algunas experiencias concretas que hayan ocurrido en la sesión anterior, ¿no? Para dar continuidad al aprendizaje, a la misma investigación que va surgiendo con los niños, ¿no? Nuestra intervención va a servir para que los niños sigan expandiendo su pensamiento, para que éste vaya más allá, ¿no? Ya sea a través de las preguntas o de algunos comentarios, para generar también esta conversación entre los niños, ¿no? Y nosotros, y los niños y niñas puedan tener este espacio de expresión. Por ejemplo, si en una sesión de 4 años están explorando la naranja, ¿no? Y surge una pregunta como, ¿de dónde vienen las naranjas? Pues se da un espacio de discusión en el que se escuchan las ideas de los niños, ¿no? Las posibles respuestas o teorías que llamamos también. Y algunos pueden decir, las naranjas vienen del mercado porque lo ven, porque lo viven, ¿no? Otros pueden decir, no, las naranjas vienen de la selva, porque lo escuchan, porque también algunos han viajado y conocen un poco más de ello, ¿no? U otros pueden decir, no, la naranja viene de una planta, ¿no? Y así podemos escuchar las diferentes ideas que van surgiendo de los mismos niños. Las buenas preguntas ayudan al niño y a la niña a desarrollar una mirada pues muy amplia, que conecte distintos elementos en un tema, ¿no? En el momento de la exploración. No solo por la naranja, en este caso, en este ejemplo, ¿no? También podemos preguntar sobre el color, su sabor, y por el gran sistema que se va armando a partir de este elemento. Un sistema que incluyen pues, personas, lugares, procesos, pasos también, ¿no? Pasos desde que la semilla es plantada hasta que la naranja llega a nuestra mesa. Allí hay todo un proceso, hay diferentes pasos que dan personas que intervienen, lugares porque pasan. Entonces, allí en este registro podemos ir anotando nosotros también todas estas ideas y va a ser parte de nuestro acompañamiento, ¿no? Continuamos y ahora vamos a ver de qué manera organizo yo los registros después de que ya he anotado y tengo ya sea en un cuaderno o anecdotario, unas hojillas, todo lo que he podido recoger de información de los niños y las niñas, pues hay diferentes modelos, diferentes estilos, ¿no? Que les presentamos son 2 estilos de registro, pero hay muchísimos más. Y creo que cada uno tiene que encontrar también el que mejor se adapte a las características de uno, que sea más útil. El registro tiene que ser un elemento útil para una misma. Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera imagen, vemos que la maestra ha registrado de manera fotográfica o anexado directamente el dibujo de un niño, ¿no? Ha colocado también una cita inicial. En la parte superior lo vemos, ¿no? Donde dice, un carro con un tubo llena el tanque. E incluso en el mismo dibujo señala la maestra cuáles son algunos elementos del dibujo. Y esto lo rescata desde la interacción y la conversación con el niño, ¿no? Por otro lado, también se muestra un cuadro desde una fotografía, un cuadro donde la maestra ha registrado de diferente forma. Ha descrito la situación, tal cual, donde se ve el texto, y luego ha colocado algunas fotos seleccionadas del proceso también. Algunos temas claves que también van saliendo los va anotando. Algunos diálogos que van surgiendo entre los niños los va anotando también, ¿no? Estos son 2 estilos diferentes que se complementan también. No es que si uso uno dejo de usar el otro, se pueden complementar, ¿no? Continuamos. Bien. Ok. ¿Qué necesito para registrar? Aquí también es importante tener en cuenta algunas herramientas que nos van a servir para ello, ¿no? Por ejemplo, el anecdotario. El anecdotario nos va a servir para poder tomar nota de las afirmaciones de los niños
tal como ellos lo dicen, con sus palabras. Eso es lo más importante, tal como ellos lo dicen. Nosotros allí no les vamos a dar ningún valor interpretativo, ni nada adicional. Una cámara de fotos, como podemos ver en la imagen, también sirve de mucho porque podemos recoger allí el momento tal cual los niños exploran, indagan, manipulan, ¿no? Ahora, con una sola foto no vamos a poder registrar todo un proceso. Una sola foto no nos va a decir todo el proceso. Necesitamos realizar 3 o 4 fotos aproximadamente. Ustedes van viendo cuáles son las necesarias para poder registrar un proceso, ¿no? Que qué empieza a utilizar, cómo lo hace, qué continúa, y así. Luego, una grabadora de audio. También nos puede servir como otro instrumento como otra herramienta para poder registrar toda la conversación que se origina con los niños y las niñas, ¿no? A veces se pueden perder algunos detalles al escribir nosotras mismas, entonces con la grabadora de audio también nos ayuda mucho, y ahora nos facilita mucho con el celular, tenemos más acceso más rápido también a una grabación de audio. Grabadoras de videos también, ahí podemos recoger todo el proceso, el audio, ¿no? Y seleccionar también qué procesos se van a grabar, eso es importante. Tenemos que tener en cuenta qué procesos se van a grabar, qué momentos, ¿no? Esto nos va a permitir tener una captura específica del proceso. ¿Continuamos? Aquí hay un formato que les compartimos como sugerencia, pero que se puede adaptar a lo que ustedes mejor necesitan y a lo que creen conveniente. Un poco recogiendo lo que les hemos ido comentando, este formato incluye un título inicialmente, ¿no?, del tema de la investigación que están tratando, un foco, qué es lo que yo quiero recoger puntualmente. Puede ser, como nos comentaba Tania, puede ser puesto a través de preguntas, de ideas, ¿no? ¿Cuál va a ser mi foco? ¿En qué me voy a enfocar? Después vienen también 3 imágenes que recogen el proceso, que es lo que les comentaba, el proceso de exploración, el proceso de investigación, de indagación. Y debajo de cada imagen les sugerimos colocar una descripción de lo que está pasando en esa imagen e incluir algunas citas de los niños. Ya nos mencionaba Tania también cuán importante es considerar las citas, lo que ellos mismos nos dicen, ¿no? Así también en la foto 2 y 3, ¿no? Una descripción y citas de los niños. En la parte inferior vemos que tenemos un apartado para colocar pasos del proceso, ¿no? Pasos del proceso observado, y también más abajo la interpretación, la reflexión. En los pasos del proceso va a ser una descripción, ¿no?, detallada de lo que nosotros vemos, de todo el proceso en general. Y al final ya una interpretación o análisis que como maestras nos vamos haciendo después de lo que hemos planteado antes, lo que hemos recogido durante el momento, las intervenciones de los niños, todo lo que hemos podido recoger, ¿no?, a través del registro. ¿Continuamos? Muy bien. Y ahora ustedes se preguntarán también cómo puedo saber yo más ejemplos acerca del tema, ¿no? Y acá les vamos a dar un espacio muy, muy bonito y enriquecedor, que es justamente poder acercarnos a la plataforma transformaed.org, como figura en la pantalla. Es una plataforma creada para docentes y por docentes. Creada para docentes porque hay temas de educación, hay temas que les invita a ustedes también poder participar, de poder contar algunos ejemplos que se ven. Y asimismo hay un foro para que puedan participar, ¿no?, y encontrar también ejemplos de maestras que comparten buenas prácticas acerca de cada tema. Entonces, a continuación les voy a compartir la plataforma transformaed.org. Ustedes pueden ingresar desde el dispositivo en que estén, en la computadora, en la laptop, en el celular, en la tablet. Solo colocar
y les va a poder llevar a abrir la página. Se las voy a presentar ahora. Bien, entonces como les comentaba, esta plataforma creada para docentes es Transformaed y es muy fácil de ingresar. Tenemos que estar registrados, ¿sí? Al colocar como link transformaed.org, ingresamos al registro, llenamos aquí 4 datos, aceptamos las condiciones y hacen clic en registrar. Con eso ya están registradas en la plataforma. Y luego pueden iniciar sesión colocando su correo, su contraseña, y al iniciar van a poder participar de los foros. En la plataforma hay 2 foros que por ahora tratamos. Uno es el de pensamiento creativo y el otro es de autonomía y participación democrática. El día de hoy les voy a compartir un poco más acerca del foro de pensamiento creativo. Entonces ingresamos, donde dice ingresa al foro, y aquí ustedes pueden ver que ya hay diversos temas. Cada uno es un título de una conversación diferente. Y ya hay muchas maestras participando en ellos, ¿no? Entonces el día de hoy les voy a compartir el tema de identificar teorías de los niños y las niñas, que se relaciona muchísimo con el tema que estamos conversando el día de hoy. Al identificar teorías de los niños y las niñas, nosotros previamente y durante vamos registrando también, ¿no? Entonces, en este tema al que he ingresado, en este foro, van a ustedes a encontrar un ejercicio de autoevaluación, como pueden ver, donde se les da también una pregunta junto al farito, una pregunta en la que ustedes pueden comentar, haciendo clic en el botón responder. Como ven, aquí, si abro la pestañita, ya hay maestras que están compartiendo también sus experiencias y conociendo más acerca del tema. Después de la autoevaluación, siempre hay una cartilla como esta, donde damos un poco más de contenido acerca del tema y después algunas estrategias. En este tema de identificar teorías y confrontarlas, si revisamos acá algunas de las estrategias que proponemos desde Transforma, es el intentar capturar las hipótesis que vienen a su mente, a la mente de los niños, ¿no? Y un ejemplo de intervención, escuchar con atención sus comentarios, observar y registrar las hipótesis, ¿no? Que era justamente lo que estamos comentando, ¿no? Y así se dan diferentes estrategias con ejemplos de intervención. Y siempre al final de cada publicación una pregunta que las invita a ustedes a responder haciendo clic y dándonos, compartiendo también cómo ustedes llevan a cabo estas estrategias, cómo las aplican. Luego ven también otros ejemplos de maestras como ustedes. En este caso, Ofelia, de Taller de los Niños, nos comparte un ejemplo, una experiencia de cómo realiza la investigación en el aula. Ella también nos dice, ¿no? En el qué hacer, ella sugiere escuchar y registrar las hipótesis de los niños, plantear preguntas que confronten sus ideas. También hay aquí, va a ella transmitiendo mucho del contenido que nosotros hemos ido compartiendo, ¿no? Entonces, la publicación es todavía, tiene más información, ¿no? Yo les estoy contando un poquito de cada una para que puedan ustedes ingresar a la web y saber más de ello. Aquí hay un video de una maestra que también nos comparte cómo comprobar la hipótesis sobre cómo hacer el color verde claro. Un video hecho en clase, ¿no? En su clase, en escuela. Y este video también, que lo vamos a ver ahora, en el que se cuenta pues un proceso, ¿no? De cómo los niños y niñas van investigando y cómo la maestra puede contrastar las hipótesis de los niños y las niñas. Y acá en este video, al observarlo, les invito a detenerse y mirar cómo es la postura de la maestra, la disposición, la mirada, y qué tiene en la mano siempre. Tiene una tablita, un cuaderno, algo que le permite pues hacer su registro de la interacción que va teniendo con los niños y de la interacción que van teniendo los niños entre ellos y con los materiales. Entonces, a continuación les voy a compartir este video. Ustedes pueden allí identificar qué momentos se van usando pues herramientas para registrar.
Debes haber notado que las niñas y niños de tu aula formulan problemas y se hacen preguntas constantemente. Por ejemplo, se preguntan: ¿cómo llega el agua a las casas? ¿Es posible jugar con el viento? ¿Cómo se pega las enredaderas a la pared? Y es que en su rol de co-investigadores establecen hipótesis e intercambian ideas con sus compañeros para encontrar respuestas. ¿Sabías que es posible, desde nuestro rol, contrastar las teorías que ellos formulan? Por ejemplo, en una investigación sobre la enredadera, un niño propone con mucha seguridad que las enredaderas se pegan a las paredes por la baba de los caracoles. Frente a eso, la maestra lo escucha, recibe su idea y le pregunta: si el caracol pega la enredadera, ¿por qué no hace lo mismo con las otras plantas? Esta pregunta permite que el grupo continúe dialogando, y una de las niñas descarta la idea y comenta que son las ramas de la enredadera las que se adhieren a la pared. Recuerda que contrastar ideas amplía la creatividad de las niñas y niños. ¿Y tú, te animas a intentarlo? Bien, como hemos podido ver en el video, la maestra pues va interviniendo con los niños y las niñas, y ustedes pueden haber identificado en qué momento se utiliza su registro, ¿no? Entonces, continuando también con la muestra de la web, aquí tenemos también un espacio para que ustedes puedan participar a través de una conclusión del tema. Y así, en la web van a poder ustedes encontrar diferentes temas, ya sea dentro del foro de pensamiento creativo o de autonomía y participación. Y les invito a entrar en cualquier momento del día, porque es una plataforma que está habilitada en todo momento. Pueden entrar desde cualquier dispositivo, su celular, su laptop, su computadora, como les decía. Y nada, les animo a que puedan participar para que conocer un poco más acerca de las buenas prácticas de otras maestras, y ustedes también puedan compartir más acerca de lo bonito y lindo que van haciendo en el día a día, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Vanessa, Rafael Hermosa, por habernos compartido este tema y también la plataforma de Transforma, que es muy interesante. Yo creo que un recurso muy importante para todas las maestras del nivel inicial, que va a coadyuvar a que esta práctica pedagógica que ellas desarrollan sea de la mejor manera y que puedan sistematizar también todas esas observaciones y consolidar ese conocimiento acerca de la observación. Bien, ya con todas las chicas que nos siguen en el desarrollo del webinar y de todas las actividades que estamos realizando en el plan de formación del nivel inicial de aprendizajes para la vida, sabemos de que luego de cada una de las actividades de los webinars, al finalizar tenemos una rueda de preguntas, y aquí tenemos algunas preguntas que nos están realizando con mucha insistencia. Entre ellas tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la observación en el proceso de investigación? Gracias por la pregunta también que han podido realizar. Bueno, para responder un poco esta pregunta de cuál es el valor de la observación en el proceso de investigación, las invito a pensar en sus aulas, en cada uno de sus niños, y hacerse la pregunta: ¿cómo aprenden ellos? No pensando de manera general, ¿no? Yo puedo decir: aprenden a través de explorar con el material concreto. Pensemos, es más, pongamos un nombre en nuestra mente de uno de los niños de nuestra aula. Ese niño o niña en la que estás pensando, ¿cómo aprende? Creo que la única manera de darle respuesta a esta pregunta es observando. No hay otra. Es un primer paso que sienta las bases para la investigación, pero es un paso que no se puede saltar, porque nos estaríamos perdiendo esta pregunta que es fundamental. ¿Cómo aprenden nuestros niños y niñas en el aula? ¿De qué manera yo como maestra puedo obtener esta respuesta, si no después observando a detalle
y con profundidad cuáles son las relaciones que se dan, las conexiones que hay en mi aula. ¿Por qué este tema o este estudio que estoy abordando es importante para mi niño? Ahí es cuando se ve que realmente el aprendizaje es significativo, porque lo que él está aprendiendo tiene una importancia, él mismo le da un valor, una importancia a lo que está explorando o investigando. Entonces, es eso. El valor es que a partir de este gran primer paso, nuestra investigación tiene bases más sólidas y también que no podríamos saltarla, porque podríamos proponer nosotras mismas una experiencia muy interesante, retadora, con un contenido pedagógico sólido. Pero si antes yo no observé cómo es que mis niños aprenden en el aula y qué es para ellos importante aprender, entonces no podríamos estar hablando de un aprendizaje socioconstructivista. Gracias, Tania, por la respuesta. Y tenemos por acá otra pregunta más que nos dice, ¿qué uso les damos a los registros? Bien, bueno, los registros que nosotros obtenemos después de haber observado nos va a ayudar como parte de esta investigación a que mi proyecto de aprendizaje o mis experiencias de aprendizaje puedan tener una base sólida, ¿no? Como el ejemplo que poníamos durante el webinar. Pues para hacer una investigación, de repente en la universidad, en los institutos, hemos recurrido a autores que nos dan citas textuales para poder enriquecer nuestra investigación. De igual manera, la exploración en el aula, la investigación en el aula, requiere que yo esté atenta a estas citas, a estos intereses de los niños, porque eso es lo que le va a dar esta base sólida a mi investigación. Sumado a ello, también los registros nos van a estar ayudando a poder monitorear estos avances que tienen, identificar quizá oportunidades de mejora también. Y por supuesto, y lo más importante, es que el registro me ayuda a poner en evidencia el camino por el que los niños y niñas pasan para consolidar y co-construir sus aprendizajes entre ellos. Entonces, estas historias al final se vuelven como evidencias de la forma en la que ellos aprenden. No va a ser igual en dos aulas. Cada aula, cada grupo de niños aprende de una manera única y particular. Entonces, el registro nos ayuda a hacer evidente qué procesos sigue mi grupo de estudiantes para consolidar sus aprendizajes y para ser a las finales co-constructores también de estos temas en los que ellos están interesados, ¿no? Gracias, Tania. Qué interesante la respuesta que nos brindas. Y por acá tenemos una pregunta más, creo que es la última, con esa finalizamos. Nos dice, ¿existe un formato ideal para registrar en el aula? Gracias. Muy buena pregunta porque de hecho nos la hacen mucho. Como ella nos anticipaba en esta, si bien nosotros hemos compartido un ejemplo del cual se pueden orientar, es importante saber que el mejor formato es el que te ayude a ti a recoger la información. Me ha pasado ver en aula maestras que con una hoja en blanco se desarrollan muy bien porque les gusta hacer mapas mentales. Entonces ellas van utilizando el registro de una manera distinta. Otras maestras a las que les funciona mejor tener un cuadro porque se organizan la información, como el que hemos compartido hace un rato. Mientras otras decían, no, con el cuadro yo no puedo registrar. Entonces, no hay un formato único definitivamente, vayámonos con ese mensaje. El mejor formato, la mejor manera de recoger las evidencias es la herramienta que a ti te ayuda. Recordemos que al final eso es una herramienta, tú la utilizas. Entonces, si bien puedes utilizar un formato como el que recomendamos, puedes utilizar otros. Además que no hay una sola forma de registrar. Tenemos el escrito, tenemos la grabación, que incluso para eso justo van a compartir algunos parámetros, ¿no? No extendernos de tantos minutos, tomar de 3 fotos para arriba, que son también formas de registrar, pero que nos ayudan a capturar procesos, ¿no? Digamos, imaginemos que una sesión terminó. Yo tomé una foto del trabajo de mi niño, eso no sería un registro que ha capturado procesos. Tengo un resultado, una evidencia, pero como no cumplí con el requisito mínimo, que es de 3 fotos para arriba, que pueden ser más, entonces no estoy capturando el paso a paso de cuál ha sido el camino que mi niño siguió para consolidar este aprendizaje. Entonces, ¿no? Poder elegir, hay distintos modelos, también puede ser una hoja en blanco tu mejor herramienta. La idea es que tú puedas acomodarte también a la forma y a la realidad que tienes en el aula, ¿no? Quizá para algunas un cuaderno grande es mejor porque necesitan espacio. Otras solamente necesitan una libreta pequeña porque esos niños se mueven mucho por todo el aula, entonces tienen que tener algo práctico para sacar y registrar en el momento. O algunas prefieren solamente colocar el celular para grabar durante 5 minutos de conversación que tienen al terminar la sesión. Entonces,
veamos y vayamos probando cuáles son las que mejor nos funcionan, pero también vayamos cambiándolas, ¿no? Porque no siempre una forma de registrar va a ser la que se quede a lo largo del tiempo, sino que eso también va cambiando según la actividad o la experiencia que se está proponiendo. Muchas gracias, Tania, por la respuesta bastante interesante. Yo creo que siempre estamos aprendiendo y qué importante tocar estos temas junto a las maestras que nos siguen. Muchas gracias. Bien, en esta oportunidad quiero agradecerles por toda la atención que han tenido de nuestras participantes y esperando que les haya gustado también esta presentación. Nos despedimos y muchas gracias. Muchas gracias, Tania, Vanessa, por esta presentación. Gracias a ustedes. Muchas gracias.